Vamos a conversar ahora con el doctor Javier Mendoza Ramírez, expresidente del Jurado Nacional de Elecciones de la Corte Suprema de Justicia, expresidente también de la Corte Suprema de Justicia y actual magistrado supremo. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias, don Robert. Bueno, acaba usted de ser justamente ratificado también como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Yo me recuerdo cuando usted asumió el cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia, que trazó pues todo un panorama y propositivo de cambios y reconociendo que efectivamente la justicia en el Perú sigue siendo un padecimiento y una preocupación. ¿Cuánto de lo que se ha recorrido hasta el momento podemos considerar que ha mejorado o ha procurado mejoras en el sistema de justicia en el Perú? Pero sobre todo, ¿cuáles son las tareas urgentes que no se han cumplido y que de alguna manera son esenciales para poder lograr que la población, la ciudadanía, tenga pues fe y confianza en su justicia suprema? Claro. Bueno, hay dos cuestiones, dos tareas, hay muchas tareas pendientes para comenzar, pero dos me parecen sumamente importantes y esenciales para que haya una mejora que se pueda verificar en los resultados. Y esta es la modificación de los procedimientos. Nosotros continuamos dentro de una cultura procedimental. Los procedimientos están ubicados en un altar, en un tabernáculo, encima de los códigos penal, civil y los códigos sustantivos que llamamos como denominamos los abogados. El procedimiento alcanzado es importante. El respeto a los procedimientos es importante y tiene toda una raíz y un sustento filosófico, epistemológico. Todo eso está muy bien, pero no es más importante que el derecho sustantivo. Es el derecho, los códigos. Pero los procedimientos para aplicar ese derecho se han hecho tan engorrosos que tienen una consecuencia: demora, la corruptela consiguiente y la desesperación de los litigantes. Y la pérdida de confianza en la justicia. Así es. Y por eso es que a veces se opta por un arbitraje, una conciliación, pues son más rápidos, pueden ser más caros quizás, pero son más rápidos. ¿Y qué es lo que propone usted? Esta cruzada por una reforma de la justicia que usted propone consiste en qué puntos principales. Revisar los códigos de procedimientos. Ojo que son relativamente nuevos, hablando en tiempos legales. Un código de 10 años, 15 años es nuevo, entre comillas. Sin embargo, obedecen a una cultura procedimental antigua, un ritualismo hispánico que tenemos que modificarlo y tirarnos más irnos más hacia el estilo anglosajón, que de alguna manera está reflejado en un ejemplo que ya tenemos en el Perú, que es el procedimiento laboral, que es rapidísimo y que está fallando en las instancias últimas, en la segunda instancia, en la casación, pero en la primera parte ese es el proceso que debe aplicarse en todos los temas penales, civiles. De alguna manera el nuevo procedimiento penal que ya se aplica en el Perú responde a eso. ¿Por qué la importancia de los procedimientos? Porque genera pues una sensación de que no se cumple la tarea. Y no es sensación, sino que es verdad. Un resultado, una sentencia de 6, 8 o 10 o 15 años, ya es una sentencia obsoleta. Y hablando de obsolescencia, yo creo que a eso se refería también el presidente Kuczynski, cuando decía el Poder Judicial tiene leyes obsoletas, ¿no? Las leyes obsoletas, que no son tanto en cuanto a los años, son los procedimientos. Obedecen a una cultura ritualista que debemos dejarla de lado, respetando, por supuesto, una serie de derechos procesales que deben respetarse y se pueden respetar, yéndonos a modelos rápidos como es el Código Procesal Laboral, por ejemplo. Ahora, algunos han propuesto acá, sobre la base de que se dice que hay 2 millones de juicios por año en nuestro país, y sí, los 3.000 jueces que tenemos no se pueden dar abasto, pueden máximo resolver 1 millón de juicios por año. Hay un déficit grave. Y entonces viene el dato: 30% de esos juicios son por pensiones, son por jubilaciones,
por personas de edad que están pidiendo 100 o 200 soles más al mes. Más le cuesta al Estado mantener los procesos en vez de allanarse. ¿Qué propone usted respecto de eso? Bueno, no solamente es una idea, yo lo propuse a la ONP, propuse a la ONP que delegue un grupo de abogados para que haya un desistimiento general. Sin embargo, las leyes presupuestales no resistirían una aceptación de todas las reclamaciones de índole de seguridad social o de pensiones. Pero si es más caro mantener estos juicios y pagar abogados durante años. Habría que hacer una contabilidad ahí. Pero yo no quisiera perder de vista la pregunta original. ¿Cuáles son las cuestiones pendientes? La revisión de los procedimientos es una. Bueno, usted habla además de una cruzada en pro de la reforma. Así es. Tiene que ser una reforma que si bien es progresiva, pero tiene que ser radical en el sentido de aplicar un modelo nuevo de procedimientos. Porque es necesario. Nosotros no podemos, tenemos que hacer una revolución procedimental en el Perú. Podemos tener excelentes computadoras integradas a las redes, los jueces. Usted trabajó mucho. Así es, la notificación electrónica, todo eso está muy bien. Está caminando. Está caminando progresivamente, porque hay zonas del Perú que todavía no se aplican, hay que ser honestos. Sin embargo, nada sacamos si tenemos los mismos procedimientos que nos obligan. No, señor, usted está presentando fuera de plazo, faltan 5 soles, rechácese la. Entonces, la notificación, entonces, una serie de circunvalaciones que no nos llevan a nada. Entonces, eso hay que revisarlo. Estamos con la misma cultura procedimental de hace 50 años, con códigos redactados hace 10 años. Pero ¿qué tendría que pasar para que cambie? Porque ¿cuántas veces hemos escuchado, doctor Mendoza, cuántas veces la misma voluntad y buenas disposición de la que usted nos presenta ahora, y al final pareciera como que el Poder Judicial no se mueve ni para la izquierda ni para la derecha? Tenemos, por otro lado, perdón, en primer lugar, es una cuestión del Congreso. El Congreso tiene que sacar estas leyes. ¿Ya? Yo siempre he sugerido que el Poder Judicial tenga la facultad de legislar la parte procedimental menuda, y los grandes lineamientos los establezca una ley a través del Congreso. Sin embargo, eso es un poco difícil, y lo difícil mejor no tocarlo por el momento. Sin embargo, inmediatamente es necesario hacer una comisión en el Congreso con participación de los jueces, porque tenemos todas las ideas necesarias para agilizar los procedimientos, por un lado, y nos respalda el sinnúmero de proyectos que han ido al Congreso y no han sido aprobados. Tenemos una cartera de proyectos para que la casación dure menos tiempo, para que las apelaciones sean más fluidas, etcétera. Sin embargo, han quedado en el tintero, han quedado atascadas en alguna comisión. Entonces, creando un grupo de trabajo. Pero ya existe ese grupo en la Comisión, grupo fomentado por el Ministerio de Justicia, ha fomentado un grupo de trabajo. Y en la Comisión de Constitución también hay una invitación. Es necesario darle todo el apoyo a estos dos grupos, y que se integren incluso para que saquen rápidamente, yo digo rápidamente, 2 años, ¿no? Ya planteamientos concretos sobre procedimientos civiles, contenciosos administrativos, que es un enredo, y que ahí cualquiera pierde 10 años litigando en un contencioso administrativo. Todo eso tiene que ser revisado, porque de lo contrario, la imagen, por más computadoras y capacitaciones que tengan los jueces, no va a cambiar. Es lo que le iba a preguntar, es decir, independientemente de todo ello, la pregunta es cómo se puede recuperar la confianza de la ciudadanía, ¿no es cierto? Desde el nombre nomás de Supremo da la idea de que efectivamente los humanos que estamos abajo no llegaremos jamás a lo supremo. Bueno, ¿Cómo se puede ir? Son mecanismos un poco, digamos, ya no solo macros, pues, sino de iniciativas sobre aspectos menores que puedan irle diciendo al ciudadano: mira, tus casos, tus causas van a durar menos, en fin, no sé. Bueno, don Raúl, a la Suprema deberían llegan 1000 causas, pero llegan 20.000. Y llegan 20.000 porque hay tantas deficiencias en el sistema que hay que corregirlas en la Suprema. Y también hay demasiadas facilidades para llegar hasta la Suprema.
Bueno, eso es algo contrario a lo que usted me está sugiriendo. Trate usted de llegar a la Suprema en Francia. Es casi imposible. O en Alemania. O en Australia. En Australia el porcentaje de apelaciones es 25% en primera instancia, segunda instancia. Y de ahí a la Suprema, 3%. Nadie va a la Suprema. Suprema va para corregir. La Suprema interviene para corregir y fijar una visión, un escenario legal dentro de un país. Porque se sabe que si llega ahí, la sanción puede ser mucho peor, si acaso no está bien formulada debería la apelación. Debería ser, pero en las primeras instancias ya deberían irse resolviendo los asuntos. A mí me satisface mucho, por ejemplo, algo que hay que relevarlo, que haya habido una detención, se haya ordenado una detención a 32 vándalos, en el caso de Huaycán. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con lo que estoy hablando? Sí tiene bastante que ver, porque ha habido una lenidad de parte de las autoridades, policía, Ministerio Público y jueces, en el sentido que nadie tocaba a nadie. Por favor, por primera vez había una acción inmediata con 32 individuos y el juez no ha firmado y ha ordenado la detención en buena hora. Esto va a significar un gran cambio. Y esto va a significar también que los estamentos o las instancias no sea necesario agotarlas, porque se cumple con lo que espera la población en las primeras instancias. Muy bien. Ese es el punto, ¿no? Muy bien, doctor Javier Mendoza Ramírez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sí. Gracias, doctor. Pues a continuar en la tarea. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Yo me recuerdo cuando usted asumió el cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia, que trazó pues todo un panorama y propositivo de cambios y reconociendo que efectivamente la justicia en el Perú sigue siendo un padecimiento y una preocupación. ¿Cuánto de lo que se ha y confianza en su justicia suprema? Claro. Bueno, hay dos cuestiones, dos tareas. Hay muchas tareas pendientes para comenzar, pero dos me parecen sumamente importantes y esenciales para que haya una mejora que se pueda verificar en los resultados. Y esta es la modificación de los procedimientos. Nosotros con recorrido hasta el momento podemos considerar que ha mejorado o ha procurado mejoras en el sistema de justicia en el Perú. Pero sobre todo, ¿cuáles son las tareas urgentes que no se han cumplido y que de alguna manera son esenciales para poder lograr que la población, la ciudadanía, tenga pues fe? Continuamos dentro de una cultura procedimental. Los procedimientos están ubicados en un altar, en un tabernáculo, encima de los códigos penal, civil y los códigos sustantivos que como denominamos los abogados. El procedimiento alcanzado es importante. Vamos a conversar ahora con el doctor Javier Mendoza Ramírez, expresidente del Jurado Nacional de Elecciones de la Corte Suprema de Justicia, expresidente también de la Corte Suprema de Justicia y actual magistrado supremo. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias, don Raúl. Bueno, acaba usted de ser justamente ratificado también como magistrado de la Corte Suprema de Justicia.